Jesús nunca vivió por deseos personales, no reaccionó por impulsos momentáneos, ni respondió de forma dudosa, sino que vivió en consonancia con los planes de su Padre. Experimentó y expresó sus emociones y sentimientos, pero no a costa de los principios bíblicos. Todas sus emociones estaban bajo un control perfecto y glorificaban a Dios. Y nosotras también estamos llamadas a hacer lo mismo. Aunque no lo haremos a la perfección, nuestro más íntimo deseo debería ser glorificar a Dios con nuestras emociones controladas y con nuestras reacciones sujetas a la palabra. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, madres verdaderas. Es un inmenso placer poder compartir junto con ustedes un tema súper interesante y relevante, puesto que es algo con lo que nacemos, vivimos y que experimentaremos hasta que partamos de este mundo. Dicho tema es nuestras emociones y la vida espiritual. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues empecemos y veamos primero qué son las emociones. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa afuera, y movere, que significa mover, impulsar o excitar. Una emoción es la alteración, la agitación o la reacción del ánimo, la cual puede ser intensa o pasajera, alegre o triste, agradable o desagradable, que va acompañada de cierta conmoción corporal. Las mismas son espontáneas y automáticas. Las emociones son un aspecto de la mente. Las experimentamos en el alma, pero las manifestamos físicamente. Por medio de ellas le comunicamos a los demás algo de nosotras mismas, de nuestra personalidad. Si somos alegres, optimistas, amables y racionales, o por el contrario, si tendemos a la tristeza, melancolía, antipatía o irracionalidad. Cuando nos referimos al ánimo, estamos hablando del asiento de esa parte sensible en el ser humano por medio del cual percibe, considera, siente y desea, es decir, el alma. Y es importante diferenciar la palabra emoción de sentimiento. Un sentimiento se define como el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, objeto o situación, y por lo regular es de más larga duración. Ambos términos, como vemos, no son iguales, pero sí están conectados, puesto que para que se genere un sentimiento, primero hay que experimentar una emoción. Podríamos resumir que los sentimientos son las consecuencias o las interpretaciones de las emociones. Los sentimientos surgen cuando reflexionamos acerca de una emoción. Esto nos indica que los sentimientos pueden ser regulados mediante los pensamientos. Dependiendo de los pensamientos o de la postura que tomemos frente a un evento o a una situación o a una persona, los podemos considerar o catalogar como positivos o negativos. Vivir por emociones y sentimientos sin detenernos a pensar puede distorsionar nuestra percepción de la realidad, y eso es justo lo que el enemigo desea. Por lo que es de vital importancia llenar nuestra mente con la información correcta, es decir, con la palabra, la cual es nuestra guía de fe y práctica. Leamos este ejemplo que aparece en Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, es decir, de Lea, y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Aquí vemos a Raquel con su alma agitada y alterada por la envidia, la cual la condujo a un gran resentimiento, amargura y animadversión hacia su hermana Lea. Pero también observamos que ella perdió de vista la realidad,
puesto que le pidió a Jacob solo lo que Dios puede dar: hijos. Cuán dadas somos nosotras a buscar en la criatura lo que solo nos puede dar Dios. Pero veamos otro caso similar, con una respuesta muy diferente. Y está en 1 Samuel 1, 5 al 20. Pero a Ana, el Cana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. En el versículo 10 leemos: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Jehová se acordó de ella, y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¡Wow! ¡Qué forma tan piadosa de actuar! Como podemos notar, ambas mujeres estaban en circunstancias muy parecidas, donde afloraron similares emociones que dieron paso a varios sentimientos. Sin embargo, cada una tomó un curso de acción diferente. ¿Qué hizo la diferencia entre la una y la otra? Lo que cada una consideró dentro de sí. Raquel vertió sus emociones y sentimientos sobre Lea y Jacob, pero Ana se los llevó a Dios. El asunto no es experimentar una emoción o un sentimiento, sino lo que hacemos con ellos. El Señor no reprochó a Ana por derramar su ira, enojo, amargura y molestia ante su presencia. Más bien vemos que Él se acordó de ella y le concedió su petición. Por llevar la imagen de Dios, todo ser humano experimenta emociones y sentimientos. El Dios trascendente e inmutable los tiene y los expresa a la perfección. Pero el ser humano, a causa del pecado, los tiene y los expresa de forma voluble, incorrecta y muchas veces desmedidamente. Por ejemplo, Dios siente con toda justicia ira y odio hacia el pecado, pero sin embargo se compadece y ama tiernamente a los pecadores. Y la cruz es la mayor evidencia de estas emociones y sentimientos. Por un lado, en ella derramó toda su ira sobre su Hijo amado por amor a sus elegidos, a quienes ama con amor eterno e inalterable, y a los cuales libró del infierno. Como Él ama a los suyos y los compró a gran precio, entonces no debe extrañarnos que Él sienta celos por los suyos cuando éstos son seducidos por algo que no sea Él mismo. En Éxodo 25, Dios ordena a que no nos hagamos imágenes de nada que esté en la tierra, en los cielos o en las aguas, y mucho menos que nos inclinemos ante ellas. ¿Por qué? Miren la razón. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Él creó al ser humano para que lo adorase solo a Él, pero como conoce también nuestras inclinaciones pecaminosas, una y otra vez nos advierte que no adoremos lo creado. ¿Y qué decir del gozo? Sofonías 3:17 es un pasaje poderoso que nos transmite la magnitud de esas emociones y sentimientos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No sé ustedes, pero pensar que Dios canta por mí es algo increíblemente alentador. Así que, amadas oyentes, queda claro y evidente que somos seres emocionales, porque reflejamos las emociones de nuestro Creador y Señor. Aunque, según los expertos, hay diferentes clasificaciones de emociones y sentimientos. Encontré
una definición que me pareció bastante amplia y la deseo compartir con ustedes. De seguro que cuando las detalles se identificarán con algunas de ellas. Cuando oigan las negativas, no se desalienten. El Dios poderoso dará la gracia para trabajar con ellas. Y al identificarse con algunas de las positivas, alaben al Señor, quien pone en todas nosotras el querer y el hacer su buena voluntad. Veamos unas cuantas cosas. Manifestaciones de la ira, por ejemplo. Furia, resentimiento, cólera, amargura, indignación, exasperación, fastidio, hostilidad, irritabilidad, violencia, odio, rencor, falta de perdón, arrogancia, celos, envidia y codicia. Pero veamos manifestaciones de la tristeza. Depresión, abatimiento, autocomiseración, melancolía, desesperación, pena, pesimismo, soledad, sentirse sin salida y apatía. Por otro lado, veamos las manifestaciones del temor. Ansiedad, preocupación, frustración, nerviosismo, inquietud, pánico, fobia, consternación, duda, incertidumbre, miedo, aprensión, lástima, sentimientos de inferioridad, egoísmo, vergüenza, indecisión y descontrol. Pero veamos las manifestaciones del placer. Alegría, alivio, satisfacción, dicha, tranquilidad, serenidad, felicidad, paz, fortaleza, docilidad, entusiasmo, paciencia, asombro, valía, compasión, esperanza, valor, decisión, amor por otros. Podría haber sido más exhaustiva, pero las animo a que busquen recursos bíblicos serios para que puedan entender más acerca de este tema. Es sumamente importante conocer cuáles son nuestras tendencias para luego, con la ayuda del Señor, ir despojándonos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo creado según Dios. En la medida que nuestras emociones y sentimientos se conforman a los de Cristo, más crecemos en la fe, madurez y estabilidad espiritual. Pero si dejamos estas cosas al azar y no trabajamos intencionalmente con las mismas, nuestra fe tambaleará y nos asemejaremos a lo que nos enseña Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Notaste que dice doble ánimo? Esto literalmente significa dos almas. Como dijimos anteriormente, el alma o el ánimo es la parte sensible del ser humano por medio de la cual percibe, considera, siente y desea. Santiago aquí destaca el hecho de una persona que está mirando hacia dos lados o como si en un solo cuerpo existieran dos personas en constante conflicto. No es de extrañar que en la idea señalar percibamos inestabilidad y volubilidad. Bueno, algo parecido es lo que nos sucede cuando decimos creer en la palabra, pero nos dejamos atrapar por las emociones. Es interesante entender el contexto inmediato de la epístola, pues el apóstol hace referencia a que la fe es contraria a la duda. Y quien duda, cuando ora al Señor, no recibirá la sabiduría que necesita para enfrentar las pruebas de la vida. Todas nosotras enfrentaremos pruebas grandes, medianas y pequeñas, y necesitaremos mucha sabiduría para manejarlas. Junto con ellas se levantarán también un mar de emociones y sentimientos. Aunque la maternidad no es una prueba, sino una bendición, ejercer nuestra maternidad nos pondrá en situaciones difíciles y complejas. Si son madres de varios hijos, podrán haberse dado cuenta de que, aunque le enseñen las mismas cosas a cada uno, no todos reaccionarán de igual forma. Unos serán más dóciles y otros reticentes. Con el dócil podrán sentir alivio,
pero con el reticente podrán perder fácilmente los estribos de forma tal que durante todo el día permanezcan contrariadas, malhumoradas e irritadas. Y con esta actitud airada no poder modelar la justicia de Dios frente a ellos. Entonces, ¿dejaremos que las emociones y sentimientos guíen nuestra vida o consideraremos por la fe lo que Dios dice, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas? Como podemos notar, nuestras emociones afectan para bien o para mal nuestra vida espiritual. Por eso es trascendental vivir por la fe en los principios divinos y no por emociones o sentimientos. Jesús nunca vivió por deseos personales, no reaccionó por impulsos momentáneos, ni respondió de forma dudosa, sino que vivió en consonancia con los planes de su Padre. Experimentó y expresó sus emociones y sentimientos, pero no a costa de los principios bíblicos. Y esto lo vemos cuando llora la muerte de su amigo Lázaro y sobre Jerusalén, cuando su alma estaba afligida en Getsemaní, afligida al punto hasta la muerte. Cuando sintió soledad, en la cruz expresó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió enojo hacia los discípulos cuando estos impedían que los niños fueran a él, o cuando los fariseos les reprocharon en sanar en sábado, y también cuando los cambistas estaban vendiendo mercancías en el templo. Tuvo compasión por los enfermos, por los hambrientos y ante las necesidades espirituales de las personas. Y también se regocijó, literalmente saltó de alegría, porque Dios reveló su salvación. Se alegró por fortalecer la fe de sus discípulos y sintió amor por sus discípulos y un amor muy especial por Juan. Todas sus emociones estaban bajo un control perfecto y glorificaban a Dios. Y nosotras también estamos llamadas a hacer lo mismo. Aunque no lo haremos a la perfección, nuestro más íntimo deseo debería ser glorificar a Dios con nuestras emociones controladas y con nuestras reacciones sujetas a la palabra. Recordemos lo que nos dice 1 de Pedro 2:21. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Sabemos que no es una tarea fácil, pues aunque en nuestro hombre interior deseamos ser como Cristo, nuestra carne caída y pecadora se resiste. Además de esto, también tenemos un enemigo al acecho que aprovecha nuestras debilidades para hacernos caer de bruces o para presentarnos otras alternativas para manejar nuestras emociones de formas antibíblicas y no según lo establecido por Dios. Amadas, debemos recordar que el pecado ha mutilado nuestra capacidad emocional y ha dañado también nuestra capacidad de entender a Dios, al prójimo, a nosotras mismas y al mundo caído en que vivimos. Por eso, cada día, a cada instante, en cada cosa que nos suceda, nosotras necesitamos reajustar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, corazón y nuestra voluntad para alinearnos a su voluntad. Y para este reajuste, no solo se nos dejó el ejemplo de Cristo, sino también se nos dejó al Espíritu Santo como ayudador y su gloriosa palabra, la cual está repleta de promesas, de palabras alentadoras y adecuadas para cualquier situación que nos altere emocionalmente. Además de esto, nos pone personas alrededor, las cuales han vivido por principio y no por emociones, para que nos sean de ayuda en este peregrinar espiritual. Así que ánimo, tenemos un arsenal de recursos a nuestra disposición y precisamente de eso, si Dios lo permite, estaremos hablando la semana que viene. Que Dios las bendiga a todas. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.